Buenos días a todos. Hemos tenido un tiempo muy bonito de adorar al Señor y con muchísimo contenido también para ya ir meditando. Casi me da ganas de sentarme, tomar los símbolos y nos vamos. Vamos a ir al libro de Jueces. Os invito a buscar el libro de Jueces. Seguimos con nuestras locuras divinas y después de ver la historia de David la semana pasada, hoy nos vamos a ir con otro personaje bíblico que los que hemos pasado por la escuela dominical lo conocemos seguramente, y a lo mejor cuando eres un poco más mayor o más adulto, estas historias se te van quedando un poquito atrás y te acuerdas de algunos aspectos, pero hay cosas que ya como que no las tienes tan claras, ¿no? Y qué bueno es cuando volvemos a repasarlas. Y vamos a hacerlo durante toda la semana. Os invito a estar siguiendo los devocionales, a estar siguiendo las lecturas, para sacarle todo el jugo, ¿eh? La Biblia, siempre que te acercas a ella y te pones a estudiarla y te pones a leerla con ganas, aprendes cosas y sacas nuevos tesoros de la Escritura para tu vida. Y hablando de las locuras divinas, hoy tenemos este título: No salen las cuentas. Ese es el título que hemos escogido para el tema de hoy, porque es que hay veces que no salen las cuentas, que es que parece imposible. Es que necesitamos conseguir algo que no tenemos los recursos para poder conseguirlo, ni siquiera para poder plantearnos que fuera posible poder hacer algo contra aquello que estamos enfrentando. Y la historia de Gedeón, la historia de este hombre de Israel, nos va a enseñar que hay momentos, hay ocasiones en las que aunque no salgan las cuentas, cuando ponemos las cosas en manos de Dios, pues es posible conseguir la victoria. Y tenemos una imagen ahí un poco militar, porque hoy vamos a ver la historia de una batalla. Hoy vamos a ver algo, a los que les gusta la acción, pues que estén muy animados, porque vamos a estar hablando un poquito también sobre cómo fue lo que ocurrió entre Israel, liderados por Gedeón, y el pueblo de Madián, uno de los enemigos que tenían en aquella época. Y vamos a ver cómo Dios es capaz de vencer cualquier enemigo. Dios es capaz de vencer cualquier enemigo sin importar su naturaleza, su fuerza o su número. Dios es capaz de vencer cualquier enemigo cuando los hijos de Dios nos orientamos por su palabra, le obedecemos y le adoramos con sinceridad. Y esta es la idea que vamos a estar repitiendo a lo largo de esta mañana. En la historia de Israel, como decíamos, podemos encontrar grandes proezas, podemos encontrar muchas historias que son, pues, que nos sorprenden, ¿no? Pues algunos dicen, bueno, ¿cuál es tu historia favorita del Antiguo Testamento? Algunos dirían, bueno, la que vimos la semana pasada, la de David matando a Goliat. Otros dirían, bueno, cuando se abrió el Mar Rojo. Otros dirían, cuando fueron librados del horno de fuego los amigos de Daniel. Hay muchas historias que son impresionantes. Y una de las más impresionantes es esta de Gedeón, que quizá no la tengamos nosotros tan en cuenta, pero era una historia tan importante y marcó de tal manera al pueblo de Israel que cientos de años después siguen acordándose de esto, los israelitas. Y vamos a encontrar menciones a lo que ocurrió con Gedeón y con Israel en aquella época. Las vamos a encontrar, por ejemplo, en la profecía de Isaías, que se produce como 400 o 500 años después de lo que ocurrió. O en los Salmos de Asaf, también hay menciones a lo que ocurrió. Incluso si nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos al libro de Hebreos, donde hay una lista de los héroes de la fe, allí nos encontraremos con el nombre de Gedeón también. Así que es una historia de estas que quedan para la historia y que marcan de alguna manera algo importante. Y es porque nos enseña un aspecto del carácter de Dios que es determinante para poder entender y comprender cómo es Dios. Hoy nos estamos acercando otra vez a un texto narrativo y nos vamos a ir al libro de Jueces, y ya os invito a ir a Jueces capítulo 6. Cuando en la Biblia nos enfrentamos a un texto narrativo como este, tenemos que tener en cuenta que son historias que tenemos que leerlas, tenemos que, por supuesto, sacar su contenido, entenderlas, pero no todo lo que se nos dice o todo lo que se nos cuenta es un ejemplo a seguir. No todo lo que se nos explica son cosas que estaban dentro de la voluntad de Dios.
Y esto lo vamos a entender cuando vayamos avanzando en el pasaje o cuando encontremos que hay personajes que hacen cosas que nos parecen un poco extrañas y decir, bueno, esta persona realmente era un seguidor de Dios. Bueno, vamos a ver muchas contradicciones. Y tenemos que tener en cuenta que al acercarnos a este momento histórico que nos va a contar el relato de Jueces, estamos en un momento muy, muy, muy bajo de lo que sería la circunstancia, la situación espiritual de Israel. Es uno de los momentos en los que casi podríamos decir que menos caso le estaban haciendo a Dios de toda su historia. Es un momento, algunos dicen que el libro de Jueces es como el salvaje oeste, como el Wild Wild West. Cada uno se apaña como quiere, cada uno hace la ley por su mano, cada uno, si quiere matar a alguien, lo mata, porque no hay reglas, cada uno se busca la vida. Y este es un poco el contexto que nos vamos a encontrar al leer esta historia. Y os invito ya a leer el primer párrafo en Jueces capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 al 10 para poder ponernos mejor en contexto. Dice así el texto aquí: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: fui yo el que os hice subir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. Así que este es el panorama que tenemos. Fijaos cómo nos dice claramente que el pueblo de Israel se encontraba en una situación de abandono de seguir a Dios. Habían dejado de seguir a Dios a pesar de que tenían toda la historia ahí bastante reciente, aunque ya habían pasado algunos siglos desde que habían llegado a la tierra, habían conquistado la tierra prometida, habían salido de Egipto, pero todo aquello parece que había quedado ya olvidado. Habían pasado las generaciones y se habían ido apartando, cada uno buscándose la vida, haciendo su vida, y estaban lejos de Dios. Y justo cuando viene el enemigo es cuando ellos, como hemos visto, claman al Señor. Cuando estaban ya totalmente derrotados, cuando estaban totalmente fuera de lo que ellos podían entender que podía ser una circunstancia que ellos podían arreglar. Estaban desesperados, no podían hacer nada. Y entonces dicen, bueno, no podemos hacer nada. Y entonces se acuerdan de clamar al Señor. Y el Señor les envía el profeta que les dice: hombre, a buenas horas, podría decirles el profeta, ¿no? Es un poco lo que se entiende. Yo os hice subir de Egipto, yo os liberé, y ahora estáis clamando a mí, pero fijaos lo que habéis estado haciendo. Y lo dice claramente en el versículo 10, no me habéis obedecido, no habían obedecido a Dios. En las promesas que Dios les dio a Israel en Deuteronomio, cuando entraron a la tierra, Dios les dijo que si ellos eran fieles a Dios, Dios les protegería y nunca serían sometidos por sus enemigos. Estaba prometido. Pero también les decía que si ellos abandonaban a Dios, Dios les iba a decir: muy bien, allá vosotros, allá vosotros. Y esto es lo que estaba pasando. Ahora, Dios responde el clamor de su pueblo. Y Dios envía en su gracia a alguien que les va a ayudar, a alguien que les va a liberar. Y vamos a seguir leyendo entonces en Jueces 6, del 11 al 16. Y dice así: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar,
para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Entonces Gedeón le respondió: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas». Y el Señor lo miró y dijo: «Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo?». Y él respondió: «Ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre». Pero el Señor le dijo: «Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como un solo hombre». Vamos a detenernos allí, luego seguiremos leyendo. Situación de crisis, situación de miedo. Gedeón le vemos escondido casi, intentando guardar el grano, preparándolo para poder guardar algo de que van a venir los madianitas y se lo van a llevar todo. Y ahí se le aparece el ángel del Señor a Gedeón y se produce el encuentro con Dios. Y este es el primer punto que vamos a ver hoy, el encuentro de Gedeón con Dios. Los cambios profundos no comienzan porque cambien las circunstancias, sino por un cambio interno y profundo en cada persona. A veces las circunstancias pueden cambiar, a veces pueden venir bien y a veces pueden venir mal las circunstancias. Pero los cambios profundos no dependen de las circunstancias, dependen de ese encuentro con Dios que produce un cambio interno y profundo en nosotros. Y es una constante en la historia bíblica. Cada vez que Dios se encuentra con una persona, lo vemos en el llamamiento de Moisés, lo vemos en el llamamiento de Isaías, en el de Jeremías, lo vemos cuando Jesús caminaba por Israel y se encontraba con los que iban a ser sus discípulos y les decía: «Sígueme». Las circunstancias quizá no cambiaban, pero el cambio que se producía en las personas era clave. Y eso pasa también en nuestras vidas. Si tenemos un encuentro con Dios también, esto puede modificar nuestro interior. Y ahí puede comenzar el cambio. Las circunstancias quizá no cambien de inmediato, pero el cambio puede comenzar en nosotros mismos. Y fijaos cómo Gedeón tiene una reacción que yo creo que es la más lógica y la más normal y la más humana que podemos tener cualquiera de nosotros cuando nos encontramos incluso con Dios. O si ahora Dios viniera, ¿qué le preguntarías a Dios si viniera hoy, aquí? Si Jesús entrara por la puerta. Bueno, algunos le harían alguna pregunta teológica, pero lo más probable es que le preguntáramos por algo que nos está afectando directamente. Y la pregunta más lógica es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estamos en medio de una pandemia? ¿Por qué, Señor, has permitido esta circunstancia, esta enfermedad? ¿Por qué, Señor? Cada uno puede tener sus circunstancias. He perdido el trabajo. ¿Por qué, Señor, ha ocurrido esto en mi vida? ¿Por qué, Señor, he perdido a esta persona? Siempre preguntamos por qué, y es lógico. Tenemos esas dudas, tenemos esas preguntas. Nos identificamos con Gedeón en esa pregunta, ¿verdad? Pero quizá también nos identificamos en la siguiente pregunta que él le hace. Fijaos lo que pregunta después. Versículo 13. ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde está Dios? Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Son preguntas muy lógicas. ¿Y hay respuesta? No siempre hay respuesta a estas preguntas. Aquí, para Gedeón, no hubo respuesta inmediata. De hecho, el Señor parece que pasa de él. No pasa de él en realidad, pero lo parece. Porque fijaos que no le responde las preguntas. Versículo 14, ¿qué le dice el Señor? Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? La respuesta de Dios es: tengo una misión para ti. Tengo una misión para ti. Y es curioso que cuando nos encontramos con Dios, quizá no vamos a obtener respuestas, pero lo que siempre vamos a obtener es una misión. Siempre vamos a obtener algo que hacer.
en las circunstancias en las que estés tú ahora, no sé cuáles son, no sé cuál es tu crisis o cuál es tu dificultad, pero cuando te acerques a Dios, anímate, o quizás esto te ayude, no preguntar solo el por qué, sino preguntar en un sentido el para qué, Señor, estoy pasando por esta circunstancia, o qué puedo hacer yo en medio de esto. Un predicador, Oswald Chalmers, decía, cuando ores a Dios, no preguntes tanto por qué, Señor, me ha ocurrido esta circunstancia, sino pregúntale, Señor, ¿cómo puedo en medio de esta circunstancia darte la gloria solo a ti? Y es un enfoque muy diferente. Así que Gedeón, que tiene este encuentro con el ángel del Señor, y aquí el ángel del Señor es una figura bastante enigmática, y hay veces en las que hay estas apariciones a lo largo del Antiguo Testamento, que a veces es un ángel, probablemente, pero otras veces es una personificación del mismo Dios. Y en este caso, claramente, es una personificación de Dios mismo. Algunos incluso han dicho, bueno, es que es la segunda persona de la Trinidad, que de alguna manera se revela, ¿no?, en esta forma y aparece como un hombre para que lo pueda ver Gedeón. Y vamos a saltar unos versículos al versículo 22. Leemos del 22 al 24 el resultado que tiene el encuentro entre Gedeón y el Señor. El versículo 22 dice, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó Jehová Salom, el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Así que Gedeón, de ese encuentro con Dios, erige un altar al que le pone este nombre, Dios, paz. Ahora, ¿había mejorado algo la circunstancia de Gedeón? La verdad que no. Los madianitas seguían siendo la misma amenaza. ¿Le había dado algún superpoder Dios? No. Dios le había dicho, vas a tener una misión. Lo que Dios le dio fue una misión, pero no le dio un superpoder. Dios no cambió las circunstancias, pero Dios cambió su interior. Y fijaos cómo este hombre, que podía estar asustado, podía estar agobiado, podía no ver una salida, a partir del encuentro con Dios, ya por lo menos es capaz de decir, Dios es paz, Dios es paz. Ojalá que cuando nos encontremos con Dios, podamos tener, después de ese encuentro con Dios, esta paz, y podamos edificar un altar en el que digamos, Señor, tú eres paz. Y avanzamos un poquito más y vamos al segundo punto. Esto es el resultado del encuentro con Dios. Pero el encuentro con Dios, como hemos dicho, implica una misión. Y la misión implica que tengamos fe. Y nos encontramos aquí con el desafío de la fe. Vamos a hablar sobre el desafío de la fe. Vamos a leer versículos 25 al 27. ¿Qué fue lo que sucedió después con Gedeón? ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer después de ese encuentro con Dios? Pues hubo algo inmediato. Jueces 6, 25 dice, sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la imagen de Asera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco, toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la Asera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió que como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Bueno, ya vemos un poco ya el carácter de Gedeón. Vamos a ver que es una persona que Dios le ha dicho, era fuerte, lo describió así, varón esforzado y valiente, pero también tenía su cuidado. Y aquí Dios le dice, venga, tienes que derribar los altares que hay en tu casa, quitar los dioses y poner un altar solo para Dios, solo al Dios de Israel. Y lo hace, a escondidas, pero lo hace. Y la verdad que de aquí también podemos extraer lecciones. La primera limpieza que Dios va a exigir no es externa, sino que es interna. La limpieza comienza por la casa.
Y en otras partes de la Biblia, en la profecía, por ejemplo, de Ezequiel, lo dice claramente, la limpieza, Dios la va a comenzar siempre por su pueblo, a través de su pueblo. Y esto nos hace pensar que somos nosotros los que tenemos que, ante una circunstancia crítica que a lo mejor está afectando a todo el mundo, somos nosotros los que tenemos que mirar primero hacia adentro. Primero hacia adentro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Hay a lo mejor otros ídolos que estén ocupando su lugar? ¿Otras cosas o circunstancias? A veces pensamos que la idolatría es algo del pasado, o es algo que no nos afecta porque afecta solo a aquellos que, que ponen imágenes y confían en las imágenes. Pero lo cierto es que la idolatría es algo mucho más profundo. Y la idolatría es algo que está a lo largo de toda la Escritura revelada no solo en las personas que están adorando a otros dioses, sino también personas que adoran a otras circunstancias, a otros elementos, personas que ponen su confianza en otras cosas. Dice el predicador Timothy Keller que un ídolo es aquello que amas, aquello en lo que confías y finalmente aquello que obedeces. Aquello que amas, aquello en lo que confías y aquello que obedeces. Si pensamos en nosotros, piensa ahora en ti mismo. ¿Qué amas? ¿En qué confías? ¿A quién obedeces? Estas tres preguntas te pueden dar pistas de si hay algún ídolo en tu vida o no. Y es una pregunta que tenemos que hacernos. El Nuevo Testamento también nos anima a hacernos estas preguntas. Colosenses 3:5 dice así: Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Que es idolatría. Quizá estas cosas que ha mencionado Pablo aquí, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, no pensaríamos que son idolatría. Y aquí lo dice claramente. Son idolatría. ¿Por qué? Porque son cosas que pueden ocupar el lugar de Dios. Cosas en las que podemos depositar nuestro amor, nuestra confianza e incluso nuestra obediencia. Así que vemos aquí el reto de la fe primero. El primer reto es enfrentar los ídolos internos. Enfrentar esos ídolos que podemos tener en nuestra vida y que tienen que ser limpiados. Porque Dios exige de nosotros ese compromiso y esa obediencia a Él total. No porque sea un Dios en un sentido celoso, sino porque sabe qué es lo que realmente necesitamos, es lo que realmente es bueno para nosotros. Vamos a seguir leyendo, porque vamos a ver otro paso más de la fe. Y en este caso vamos a ver a Gedeón pidiendo pruebas a Dios. Jueces 6, 33 al 40. Quizás por este es el episodio por el que Gedeón es más conocido en la Biblia. El versículo 33 nos dice: todos los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Los madianitas, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para presentarles un poquito más, eran un pueblo, parece que era un pueblo nómada, muy muy grande, que vivían en la zona del desierto al sur del actual Israel. Sería un poco la zona donde hoy es Arabia Saudí, Jordania, todos estos países. Y se habían juntado diferentes familias, estaban los descendientes de Madián, los descendientes de Ismael, y habían formado se habían mezclado formando un solo pueblo, que sería como un pueblo árabe hoy en día, y ellos iban y venían. Entonces se iban moviendo por la tierra, y allí donde iban arrasaban con todo. Este era un poco lo que estaba ocurriendo. Por eso nos encontrábamos a Gedeón un poco guardando el trigo para intentar protegerlo, y aquí vemos cómo ya de repente ven que ahí vienen de nuevo los madianitas. Y entonces se están reuniendo, y el versículo 34 nos dice: y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abierecitas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios: si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca,
Entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón, un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón. Que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Un episodio milagroso de confirmación de que lo que Dios le estaba mandando a Gedeón, Dios le iba a acompañar y le iba a ayudar. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender la dependencia de Dios. La fe es un caminar en dependencia de Dios. La fe primero nos lleva a una santidad personal y en segundo lugar a caminar siguiendo su voluntad. Dios aquí claramente responde a Gedeón, pero no es una respuesta a cualquier petición. Es una respuesta confirmando la misión que le había dado. Y creo que Dios no tiene problemas en confirmar la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando tenemos dudas sobre qué es lo que estoy haciendo o hacia dónde tengo que ir, podemos orar a Dios y pedir confirmación. Pero tenemos que hacerlo cuando sepamos que son cosas que están en su voluntad y en su misión. Él quizá no nos va a contestar si tengo que ir a comprar el pan o no, y pongo un vellón a ver qué pasa. No funcionará así seguramente, pero Dios es un Dios que responde. Eso lo vemos claramente a lo largo de la Biblia y lo hemos visto también en el testimonio que, por ejemplo, Marta nos acaba de compartir. Dios es un Dios que responde, pero tenemos que alinearnos con su voluntad. Ahora, una vez hemos hecho esa limpieza interior y estamos caminando en la senda que Dios quiere, podemos llegar al último punto que tenemos hoy, que es la victoria, el triunfo sobre el enemigo. Y es un triunfo muy peculiar, que se nos cuenta en todo el capítulo 7. Primero, vamos a ver cómo el ejército de Gedeón va a empezar a ser reducido. Y vamos a leer el capítulo 7, versículos 1 al 8. Dice: entonces se levantó temprano Jerobaal, que era otro nombre que recibió Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod. Y dice el versículo 2, y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo: mi propia fortaleza, mi propia fuerza me ha librado. Ahora pues proclama a oídos del pueblo, diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22.000 personas regresaron, pero quedaron 10.000. Así que paramos aquí un momento. Gedeón había conseguido juntar un ejército bastante decente de 32.000 personas, pero llega el momento de la batalla y Gedeón y Dios le dice: son demasiados. Ahora, ¿cómo era el tamaño del ejército que tenían que enfrentar? 120.000. Es decir, ya estaban superados por 3. Ya era un ejército que, vamos, yo soy un israelita y me veo allí y Gedeón me dice: oye, venga, salte a ver, ¿quieres ir a la batalla o no quieres ir a la batalla? A mí si me hacen la oferta a lo mejor me lo pienso ya. Y esto fue lo que pasó. Dios dijo: mira, los que tengan miedo, fuera. Pero Dios no lo estaba haciendo por darse gloria a sí mismo, sino que era por el peligro que él sabía que tenía Israel de otorgarse la victoria para ellos mismos. Porque Dios sabía que el corazón humano siempre tiene ese orgullo, y es un peligro del que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, hubo una nueva criba, a partir del versículo 4. El Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo, pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua, y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo aquel que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron, poniendo la mano en su boca, 300 hombres, pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron, y entregaré a los madianitas en tus manos,
que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Así que aquí yo me imagino que ya era, bueno, pues la palabra lo dice, ¿no? Con los que eran como perros, con los que eran más inútiles, podríamos decir, o los que eran más brutos, con esos te voy a dar la victoria. Así que ahora ya no solo era un cuarto, sino que se quedan con una proporción de 0,25 para atacar al ejército de Madián. Bueno, es que era realmente imposible la victoria. La victoria era totalmente imposible, pero Dios le dice, te los voy a entregar en tu mano. Versículo 16 al versículo 23. ¿Qué creéis que pasó? Y dividió los 300 hombres en 3 compañías y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Y dijo, miradme y haced lo mismo que yo. Y he aquí cuando yo llegue a las afueras del campamento como yo haga, así haréis vosotros. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también vosotros tocaréis la trompeta alrededor de todo el campamento, y decid, por el Señor y por Gedeón. Y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado a la guardia. Tocaron la trompeta y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento, y todo el ejército echó a correr, gritando, mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor puso la espada del uno contra el otro, por todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en la dirección de Cerera, hasta la orilla de Abel Meola, junto a Tabor. Y a partir de ahí, pues el ejército de Gedeón siguió luego persiguiendo a los que habían quedado. Fijaos que la táctica podría ser hasta graciosa en un sentido. Era de noche, estaba muy oscuro, los 300 se repartieron alrededor del campamento madianita, se dedicaron a hacer ruido y a generar una confusión tremenda, de tal modo que los madianitas probablemente estarían durmiendo, no sabemos sus circunstancias, en qué circunstancias podían estar, pero empezaron a matarse incluso entre ellos. Se generó tal caos que se empezaron a atacar entre ellos mismos. Y Dios les dio la victoria. La victoria es impresionante, tan impresionante que, como decíamos, va a quedar reflejada para la historia de Israel y se menciona en las profecías de Isaías, se menciona en los Salmos, lo que ocurrió, la victoria que Dios le dio a Israel por medio de Gedeón y estos 300, que realmente no tuvieron ni que desenvainar la espada para poder vencer. Fue una victoria totalmente realizada por Dios. El triunfo sobre el enemigo. Muchas veces nosotros, cuando enfrentamos enemigos en nuestras vidas, puede haber muchos tipos de enemigos. Normalmente las personas no suelen ser nuestros enemigos. Más bien nos estamos refiriendo a enemigos en el ámbito espiritual o en el ámbito de nuestra vida cristiana. Y muchas veces queremos enfrentarlos con tácticas o con formas o con fuerzas, y pocas veces quizá lo que hacemos es pararnos a buscar la fuerza y la voluntad de Dios. Y creo que no tenemos que temer buscar la misión de Dios, que es donde Él siempre da el triunfo. Dios siempre da el triunfo cuando estamos alineados en su misión. Esto no quiere decir que lo que a nosotros nos parece un triunfo, humanamente siempre lo sea. Porque como bien nos dice el libro de Hebreos después, hay hombres de la fe, grandes hombres de la fe, que realmente no vieron el triunfo. El triunfo lo verán en la eternidad. Pero si estamos en la voluntad de Dios, si tenemos ese encuentro personal con Dios al que nos hemos referido, que nos cambia interiormente, si dejamos que Dios cambie nuestra perspectiva, para que dejemos de ver a esos enemigos que parecen invencibles, esos enemigos que nos están frenando por lo que sea, si cambiamos nuestra perspectiva y empezamos a verlo con los ojos de Dios, es cuando podremos salir victoriosos.
Ahora no va a ser por nuestra capacidad, ni por nuestras fuerzas, no va a ser para darnos gloria a nosotros mismos, sino solo la gloria va a tener que ser dada para Dios, porque esas son las victorias que Dios consigue, victorias que le dan la gloria a Él. Dios es capaz de vencer cualquier enemigo, no importa la naturaleza, la fuerza, el número. Cuando los hijos de Dios nos orientamos por su palabra, hemos tenido un encuentro con Él, le obedecemos y le adoramos con sinceridad, es cuando se produce la victoria. Que el Señor nos ayude a estar en comunión con Él, que aprovechemos ahora este momento que vamos a tener para renovar nuestro compromiso con el Señor. Que Dios os bendiga.